Qué bueno que estamos un jueves más estudiando la palabra del Señor. Y qué bueno que tenemos de nuevo otra vez a Rosana. Está más perdida que el barco del arroz. Se ha llevado fuera 200.000 meses, ¿no? Bueno, ya era hora que viniera, ¿verdad? Se le ha echado de menos. Bien, estamos estudiando la palabra del Señor y la semana pasada nos quedamos hablando de la necesidad de la ofrenda, no solo para ayudar a los necesitados, sino también para el sostenimiento del ministerio, ¿verdad? Estábamos hablando de esto para apoyar la obra de Dios. Vamos a continuar donde lo dejamos. Porque algunas personas defienden que las iglesias solo deben recogerse ofrendas para los pobres, pero que los pastores no deben ser sostenidos, sino que simplemente el que quiera ser sostenido que trabaje, dicen, ¿no? Entonces, que ellos deben trabajar para sostenerse a sí mismos y a su familia, ¿no? Ahora, todo el Antiguo Testamento da testimonio de que la voluntad de Dios era que los siervos de Dios, aquellas personas que estaban dedicadas al ministerio de la palabra, fueran sostenidos por la iglesia. Por Israel, por su pueblo, ¿no? Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Y evidentemente que fueran sostenidos no solamente con alimentos, ¿no? Porque también hay algunos que dicen, bueno, si los pastores quieren ser sostenidos, que se les dé de comer, nada más. Bueno, ¿de dónde vivimos? ¿No? Y no tenemos nosotros derecho a tener mujer y a tener hijos y a criarlos y a educarlos y demás. Entonces, bueno, es cierto que a los levitas, a los sacerdotes, no se les permitió tener tierras para cultivar ni para dedicarse a un trabajo manual. Pero sí es cierto que se le mantenía, y se le mantenían a ellos y a sus familias. ¿Ok? Entenderlo desde otra perspectiva es entenderlo mal. La cuestión es, ¿cambió Dios su manera de pensar en cuanto al sostenimiento del ministerio del Antiguo al Nuevo Testamento? ¿Qué piensan? ¿Cambió o no cambió? Sí, cambió y no cambió. Cambió en unas cosas, pero no en otras. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo eran sostenidos los ministerios en el Antiguo Testamento? A ver, atrévanse, levanten la manita. Carolina. Se cogían ofrenda y ¿qué más? Y diezmos. En el Antiguo Testamento los ministerios eran sostenidos por medio de los diezmos y de las ofrendas. En el Nuevo Testamento pasa igual. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que en el Nuevo Testamento no hay que sostener a los ministros. O sea, hay que sostener a los ministros, pero no por medio de diezmos. Entonces, ¿cómo? Ofrenda voluntaria. Por tanto, sí, algo ha cambiado. Y es que ahora no somos sostenidos por medio de diezmos, sino solo por ofrenda. Pero seguimos teniendo necesidad de que el ministerio se sostenga, ¿verdad? Aunque nosotros ya lo habíamos estudiado, vamos a ir al capítulo 9 de Primera de Corintios, porque ahí el apóstol Pablo hace una defensa de su ministerio y evidentemente sirve para que lo podamos meditar hoy en día. Porque tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Vamos a volverlo a leer y después yo voy a destacar 6 cosas importantes que se ven en este pasaje que vamos a leer ahora. Por tanto, presten atención. ¿Ok? Este es Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a leerlo a partir del versículo 3. Y vamos a ver 6 cosas importantes en relación a este tema. ¿Ok? A partir del versículo 3 dice el apóstol Pablo: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿De qué acusaban al apóstol Pablo? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Pues lo hemos estudiado muchas veces. En cuanto a Corinto, le acusaban de que no era un verdadero siervo de Dios, de que él se estaba dedicando a sacar dinero de las iglesias, etcétera. Por eso él no quiso cobrar de la iglesia de Corinto, ¿ok?
Primera de Corintios 9, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 3. Primera de Corintios. Seguimos. Contra los que me acusen, esta es mi defensa. Ahora vamos a ver la defensa que el apóstol Pablo hace de su propio ministerio. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Ustedes qué creen? ¿Los siervos de Dios tienen derecho a comer y beber? ¿Sí o no? ¿También los del Nuevo Testamento? Bueno, Pablo pertenecía al Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya estaba viviendo en la iglesia. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es decir, ellos estaban hablando del derecho a tener compañera. Aunque sabemos que el apóstol Pablo no lo necesitaba, posiblemente Bernabé y los que colaboraban con él en el ministerio sí. Entonces, ¿no tenían ellos derecho a tener una esposa como todos los demás? ¿Sí o no? De hecho, uno de los requisitos que él mismo, el apóstol Pablo, pondrá más adelante para los que desean servir al Señor será el que sea marido de una sola mujer. ¿Ok? O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Aquí cuando se refiere a no trabajar, se refiere a vivir del cuento. ¿Pablo no trabajaba? ¿Sí? ¿En qué trabajaba él? Él hacía tiendas. Y cuando no hacía tiendas, ¿trabajaba o se dedicaba a vivir del cuento? ¿Qué hacía cuando no? ¿En qué trabajaba? Si no se dedicaba a hacer tiendas. En la obra de Dios, claro. Es decir, cuando él dice, o solo Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar, se refiere de no trabajar en un trabajo secular, ¿verdad? Es decir, ¿acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar ahí afuera, sino dedicarnos a la obra de Dios? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Claro que tiene derecho, ¿no? Él tiene derecho a dedicarse al ministerio. ¿Quién fue? Y ahora va a poner varios ejemplos. ¿Quién fue soldado jamás? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie va a la guerra y se paga a sí mismo, sino que van a la guerra contratados, ¿verdad? Y le pagan. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Aquí está haciendo referencia a ¿qué ley? A la ley de Moisés, ¿verdad? Es decir, la ley de Moisés decía esto también, que el obrero era digno de su salario, ¿verdad? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. Es decir, el buey que iba trillando el trigo tenía derecho a comer del trigo que él estaba trabajando. Ahora, pregunta el apóstol Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Lo decía por los bueyes o lo decía por los que trabajan en el ministerio? Claro. Ahí el apóstol Pablo está diciendo, dice, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Cuál sería la respuesta? Es justo, claro. Ahora, si otros participan de este derecho sobre vosotros, y aquí el apóstol Pablo pues está hablando pues de todos los que viven a costa de nuestros impuestos, maestros, médicos, policías, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto más nosotros? Pues, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado,
Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, dice Pablo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Así que vamos a ver 6 puntos importantes que se dan en este pasaje y que tiene que ver con lo que estamos hablando. La ofrenda, la mayordomía de la iglesia. ¿Es solo para atender las necesidades de los pobres o también para atender el sostenimiento de los siervos de Dios y la obra del Señor, verdad? Primero, Pablo está poniendo el Antiguo Testamento como ejemplo, porque él cita varios ejemplos del Antiguo Testamento, pero lo está aplicando a su ministerio, que pertenece a la iglesia, no al pueblo de Israel. Él estuvo sirviendo en Israel a la ley y era un perseguidor de la iglesia, pero Dios lo llamó, Jesús lo llamó para servir a la iglesia. ¿Ok? Por tanto, ahora está usando esos mismos ejemplos del Antiguo Testamento para apoyar su ministerio en el Nuevo Testamento, en la iglesia. No el modo, sino el sostenimiento en sí. Como decíamos, hay algo que ha cambiado, ¿verdad? Antes era por diezmos y ofrendas y ahora sabemos que los diezmos no tienen nada que ver con la iglesia. No hay ninguna referencia que relacione el diezmo con la iglesia, ni un solo versículo en toda la Biblia. Y miren que la Biblia es grande, ¿verdad? Pues en todas estas páginas no encontrará ni un solo versículo bíblico que relacione el diezmo con la iglesia. Segundo punto. ¿Qué trata de enseñar el apóstol Pablo con estos ejemplos cuando habla del soldado, del labrador, del pastor y aún del buey? ¿Qué es lo que trata de enseñar él? ¿Alguien sabría de qué está hablando? Y que él está ejerciendo un trabajo y por ese trabajo merece una retribución. Perfecto. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. El soldado cobra por sus servicios. El pastor cobra por sus servicios. El labrador cobra por sus servicios. Aún el buey que trilla come de su trabajo. ¿Ok? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Lo curioso es que Pablo está poniendo estos ejemplos en defensa del ministerio de la iglesia. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Punto 3. El ejemplo de los otros que participan del mismo derecho. Lo que decíamos antes, los funcionarios. ¿Cuántas personas viven de tu salario? ¿Cuántas personas? El de la luz, el del agua, el del teléfono, todos viven de tu salario. Te prestan un servicio a cambio de algo que tú pagas, un impuesto, una cuota, una mensualidad. Pero hay cuántas personas viven de tus servicios, perdón, de tu salario, de tu trabajo. Multitud de personas. Los maestros que dan escuela a tus hijos, los médicos que te revisan cuando estás enfermo, la policía que dirige el tráfico o que detiene a los malos. Bueno, pues todos ellos están viviendo de nuestro trabajo. Ellos hacen una labor y nosotros le pagamos para que hagan esa labor. A ellos ustedes dirán, bueno, les paga el gobierno, pero ¿y el gobierno de qué se sostiene? De nuestros impuestos. Por tanto, le pagamos nosotros. ¿Y el gobierno? ¿Cuántos políticos hay en este país? Yo creo que España es el país con más políticos por metro cuadrado. Por lo menos por habitantes. España tiene el doble de población que Alemania. Y tiene más del doble, tiene la mitad de población que Alemania. Y tiene más del doble de políticos que Alemania. Y sin embargo, todos viven de nuestro trabajo.
Ahora, ¿tienen ellos ese derecho y tu pastor no? Es cierto que hay pastores que no son verdaderos pastores. Es cierto que hay personas que no deberían estar siendo sostenidos por la iglesia, porque son falsos pastores. Pero eso no quita de que los verdaderos siervos de Dios deben ser sostenidos. Lo uno no quita lo otro. ¿Ok? Que haya dinero falso no quiere decir que tú tires todo tu dinero a la basura. Habrá que comprobar cuál es verdadero y cuál es falso. Nada más. ¿Ok? Pero es importante tener esto en cuenta. Punto número 4. Pero es que Pablo dice aquí, no hemos usado de ese derecho. Y es verdad, Pablo no usó de ese derecho en Corinto, pero sí en otras ocasiones, en otros lugares, con otras iglesias. Porque que él diga a los corintios, nosotros no hemos usado ese derecho, no significa que no lo haya usado para con otras iglesias. De hecho, hay otros pasajes donde se ve que Pablo recibía ofrenda de otras iglesias. Por ejemplo, Filipenses 4, del 10 al 20. Ahí se ve que él estaba siendo sostenido por la iglesia. Además, Jesús, los apóstoles, estuvieron viviendo durante 3 años y medio aproximadamente. ¿De qué? Porque ellos no estaban trabajando, Jesús no estaba de carpintero durante su ministerio público. Estaba ministrando, yendo de lugar en lugar, predicando el evangelio. Y no solo él, sino los apóstoles. Y como acabamos de leer, muchos de los apóstoles tenían familia. ¿Ustedes creen que durante ese tiempo la familia estaba viviendo del aire? De alguna manera tenían que proveer para el sustento de su familia. Porque Pedro dejó de pescar peces cuando Cristo lo llamó a pescar, a ser pescadores de almas. ¿Ok? Entonces, si Cristo lo quita del trabajo físico, no le dijo, sigue siendo pescador de peces y ahora pesca de mar almas. No. No le dijo, tú sigue haciendo tu trabajo y además sígueme. No. Le dijo, deja las redes y sígueme. Por tanto, él dejó las redes y siguió al maestro. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es lo que enseña la palabra de Dios, aunque algunos hoy en día que están reaccionando contra algunas cosas, pues le dé rabia, ¿no? Pero es la verdad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Quinto punto. Tenemos un mandamiento de parte de Dios. Versículo 14 está claro. Así también ordenó el Señor. Ordenó. No sugirió. No si os parece bien. Ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Es un mandamiento de Dios. La pregunta es, ¿tenemos que guardar ese mandamiento o no? Es un mandamiento, pero ¿hay que guardar ese mandamiento o no? ¿Por qué? Pero es que tiene que ver las obras con el cristiano. El cristiano no se salva por obras, ¿no? Es que no guardamos los mandamientos para salvarnos, sino porque somos salvos. ¿Ok? No los guardamos porque queramos salvarnos por medio de la justificación por obras. Ya sabemos que por obras nadie se verá justificado. Los guardamos por fe, los guardamos porque sabemos que es la voluntad de Dios y Dios pone en nuestro corazón el hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es decir, recuerden lo que dice la palabra, ¿no? Creo que es 1 Juan 5:3 o 5:4, ¿no? Donde dice que el amor a Dios es el guardar los mandamientos, ¿no? Por tanto, si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿cómo lo podemos demostrar? Sino guardando los mandamientos, ¿verdad? Y no se refiere a los mandamientos de la ley de Moisés, si se refiere a los mandamientos que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿ok? De hecho, punto 6. Pablo afirma que presenta el Evangelio gratuitamente. ¿No deberíamos todos los pastores hacer lo mismo? ¿Presentarlo gratuitamente? Nadie debe cobrar por predicar el Evangelio. Eso lo mandan por Facebook de vez en cuando. ¿Es correcto o no? ¿Qué piensan? Pero lo que dicen ahora es que el Evangelio es el Evangelio, porque cuando usted tiene su esposa, tiene sus hijos, usted no lo va a mantener a punta de palabras,
que comer, hay que vestir. Pero ¿y qué pasa con esto que dice él? De que él presenta el Evangelio gratuitamente. Pero no desecha su derecho, sino es una opción suya. No desecha el derecho, sino que es una opción suya. No entiendo. Más claro. ¿Quién está hablando? Que no. A ver. Que lo hace de corazón. Pero ahí no está solamente hablo de Corintio, porque dice que Es que ahí es donde está la clave. Es decir, es verdad que él dice que, como hemos leído aquí, que ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, versículo 18, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pero, ¿vivir del Evangelio es abusar del Evangelio? Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Jesús ordena que el que predica, el que anuncia el Evangelio, viva del Evangelio. Pablo no recibió ofrendas de Corinto, de la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto había crítica contra su ministerio. Se estaba poniendo en duda que el apóstol Pablo predicara el Evangelio por amor a Dios. Entonces él ahí dijo, esta es mi gloria, es mi derecho de no recibir ofrendas y yo predico gratuitamente el Evangelio a ustedes. Pero en otros lugares donde no tenía ese problema, él recibió ofrendas y fue sustentado por las ofrendas. Si no, no hubiera podido dedicarse al ministerio. Hubiera tenido que compaginar, y en algunas ocasiones lo hizo en Corinto. Compaginó el ministerio con su trabajo de hacer tienda. Durante 30 años yo compaginé mi trabajo secular con el ministerio. Y hubo tiempos en los que yo estaba pastoreando 3 iglesias al mismo tiempo. Y compaginaba mi trabajo secular con el ministerio pastoral. Pero claro, con razón se me perforó el pulmón por 2 sitios. Y tuve multitud de problemas. Es normal, lógico. Dormía muy poco, estaba muy estresado, apenas si tenía tiempo ni para ver a mi familia. Todo eso me pasó factura después. Ahora, llegado un momento, Dios permitió que yo pudiera dedicarme totalmente a la obra. Y fue aquí por petición de la iglesia. Yo no lo impuse, yo no lo solicité. Fue la iglesia quien en un momento determinado me ofreció el sostenimiento para que yo pudiera dedicarme totalmente a la obra. Durante años, y costó, como dice la hermana, ella es diaconisa y estaba en esas reuniones. Porque varias veces me lo habían ofrecido y yo siempre me negaba. Pero llegado un momento, vimos que era el momento y por eso comencé a cobrar de la iglesia y a dedicarme totalmente a la obra. ¿Estoy yo pecando por permitir que la iglesia sostenga mi ministerio? No hay base bíblica para afirmar eso. Y toda esta base bíblica demuestra que el obrero es digno de su salario. Que el que anuncia el Evangelio debe vivir del Evangelio. Si alguien renuncia a ese derecho, ¿está mal? No. De hecho, como digo, durante 30 años yo renuncié a ese derecho. Es decir, durante 30 años yo estuve viviendo de mi propio trabajo secular, compaginándolo con el ministerio. Y aun cuando en muchas ocasiones la iglesia me ofreció dedicarme por entero a la iglesia, yo renunciaba a ese derecho. Era un derecho de los siervos de Dios ser sostenido por la obra. Sin embargo, yo renunciaba a ese derecho, porque no veía a la iglesia totalmente capacitada, porque eran menos miembros, porque veía que nos costaba llegar a final de mes, y yo no quería ser carga para la iglesia, porque había muchísimos inmigrantes que incluso algunos estaban sin trabajo o con trabajos muy esporádicos. O sea, la situación no era la ideal para que en aquel entonces la iglesia me sustentara y por eso yo renunciaba a ese derecho. Pero cuando la iglesia creció, cuando la iglesia fue madura, cuando la iglesia tuvo la capacidad económica para poder hacerlo, ahí ya vimos de parte de Dios, los hermanos lo vieron antes que yo, pero vimos que era el momento. Pero aquellos que están en contra del sostenimiento pastoral deben entender estas cosas,
que hay que estudiar la palabra de Dios para no caer en extremos, porque todos los extremos, como decimos, siempre son malos. No debemos dejarnos engañar por falsos ministros, pero tampoco debemos dejar de sostener a los verdaderos siervos de Dios. Paco. La renuncia que le hizo Pablo, pero lo que acabas de comentar de que él cobraba a las demás iglesias, yo creo que él también lo daba gratuitamente, ¿no? ¿Qué? Que daba el evangelio, predicaba gratuitamente. Lo que pasa es que, pues, en su momento, como no hubo aquí, hubo una capacidad de la iglesia para sostener al pastor y se hizo, pero creo que Pablo no cobraba a las otras iglesias. Creo que es lo que te entendí. A Corintio no cobraba, pero las otras iglesias sí, le cobraban. Que no se sostuvo de la iglesia de Corinto, pero sí se sostuvo de otras iglesias que él había fundado. Ok. Claro, porque cuando decimos, cuando las personas en Facebook colocan textos como el que cobra por predicar el evangelio es un falso profeta. Bueno, no todos. No todos. ¿Por qué? Porque yo cobro por predicar el evangelio, no cuando salgo de esta iglesia. Que eso es una práctica que se acostumbra y nosotros procuramos quitarla. Es decir, cuando yo voy a cualquier iglesia y a mí me invitan a predicar y me dan una ofrenda al final, en el 99% de los casos yo he devuelto esa ofrenda. Si no la he devuelto, ha sido en alguna ocasión que yo recuerde, o bien porque tuviera mucha necesidad de esa ofrenda, o bien porque los hermanos se ofendieron si yo la devolvía. Que eso pasa también en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, por respeto a los hermanos, la acepté, ¿no? Y después la eché en la ofrenda de aquí. Pero voy al hecho en sí. Yo cuando voy a otra iglesia no cobro. El tema es la actitud. ¿Cómo? El tema es la actitud. Claro, la actitud. Predicar por cobrar. Claro, ese es el tema, ¿no? Que hay personas que se dedican a eso. A decir, bueno, pues yo voy predicando no, me tienen que dar tanto para predicar. Si no me pagan tanto, no voy. Oiga, yo eso jamás lo he hecho. Lo usan como negocio, claro. Tienen la piedad como ganancia, dice Pablo, ¿verdad? Eso está mal. Pero que una persona que está dedicando su vida al pastoreo de una congregación, que le dedica las horas que le dedica uno a la obra del Señor, que cobre y sea sostenido por la iglesia, no solo no está mal, sino que es un mandamiento de Dios. Y esto es lo importante a tenerlo en cuenta. ¿Ok? Lo digo para quitar susceptibilidades. Adelante, Alejandra. Fuerte. Sí, pero yo me di cuenta de eso. ¿Sabes qué es lo que hago ahora? Normalmente, las últimas veces que a mí me ha pasado eso, yo recibo la ofrenda y le digo, muchas gracias, hermano, muy agradecido. Y después voy y le digo al tesorero, por favor, échelo a la ofrenda. ¿La recibí? No, hermano, es para... Sí, la he recibido y te lo agradezco. Ahora yo voluntariamente la ofrendo para la congregación, ya está. Sí, no la rechazo, no le falto respeto, pero la dejo en la iglesia. De pronto es muy sutil el cuestionamiento, pero de pronto no es el concepto que cobrar. Claro, es que cuando hablamos de... Me pagan por el evangelio, o sea, Ajá. yo no cobro. Claro, es que es diferente, porque hoy se está haciendo negocio con la fe. Ese es el gran problema, que hay quienes hacen negocio, y cuando hablamos de cobrar, se está entendiendo que se está haciendo negocio. No, señor, yo no hago negocio con la fe. Yo no estoy cobrando por predicar en ese sentido. Yo estoy siendo sostenido por la congregación que pastoreo. Punto. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? La congregación a la que yo dedico mi vida me está sosteniendo. Ya está. Pero no es que yo diga, si no me pagan no cobro, no predico. Jamás he hecho yo eso.
Seguimos entonces. Como decía, no debemos dejarnos engañar por falsos ministros, pero tampoco debemos irnos al otro extremo de decir no vamos a sostener a ningún ministro, ¿no? Porque esa no es la voluntad de Dios. Un teólogo llamado Barclay, que tiene comentarios sobre casi toda la Biblia, indica que hay 4 maneras de dar. La primera es por deber, es decir, como cuando tú pagas tus impuestos, ¿ok? La segunda es por satisfacción propia, es decir, cuando tú pagas y eso te hace sentirte bien, ¿ok? Das y te hace sentirte, bueno, porque yo doy, ¿no? La tercera es por prestigio. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Que quisieron quedar bien delante de la iglesia, ¿no? Damos, pero para aparentar. Y la cuarta, por amor. Es decir, cuando tú ves la necesidad y esa necesidad te conmueve el alma y bueno, pues no puedes hacer menos que dar porque ya Dios te dio a ti primero, ¿no? Yo creo que el cristiano realmente debe dar por amor. ¿Ok? No por deber, ni por satisfacción propia, ni por prestigio. Nosotros, bueno, mucho menos por codicia, que es otra manera de dar también, moderna, pero que se da. Le damos para que Dios nos dé más. Si tú quieres que Dios te dé 1000, dale 100 y Dios te dará 1000. Eso está mal, ¿no? Eso es codicia, ¿no? Y creo que el cristiano no debe dar por codicia, sino que debe dar por amor, ¿ok? Por amor a los hermanos que lo necesitan y también por amor a Dios, porque es Dios quien nos ordena dar, ¿no? Como decíamos, Dios nos manda a ayudar a los hermanos y su obra, ¿no? Por tanto, es también un deber. Muchas veces cuando nosotros vamos a recoger la ofrenda decimos, nadie se sienta obligado. Y yo creo que debemos dejar de decir eso. Quizás debiéramos decir, ruego a los hermanos, a las personas que nos visitan, que no se sientan obligados. Pero los cristianos tenemos o no tenemos un deber de dar. Para la obra de Dios me refiero. Claro. Y para ayudar a los hermanos. Por eso es importante que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 1, donde nos quedamos, y donde dice ahí, Pablo dice, 2 de Corintios 9, 1, cuanto a la administración para los santos, la palabra administración en el original es diaconía, que significa servicio, ministerio. Todos los cristianos podemos ministrar a otros. Podemos servirles con nuestras ofrendas. Cuando nosotros estamos dando ofrendas, estamos colaborando para que los que tienen necesidad entre nosotros puedan ser atendidos. Cuando compartes tu pan con el hambriento, tú colaboras, estás ministrando, estás sirviendo a otros. Muchos me preguntan sobre la validez del ayuno en el día de hoy. Pastor, ¿es válido el ayuno en el día de hoy? ¿La iglesia tiene que ayunar? Yo siempre que me hacen esa pregunta, les llevo a leer y a meditar Isaías 58. Y les digo, ahí es donde está la explicación del tipo de ayuno que Dios quiere que hagamos. Y ahí está escrito, miren, se lo voy a leer, 2 versículos nada más, le voy a leer, de Isaías 58. Versículo 6, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Ese es el ayuno que Dios quiere. ¿Y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Es decir, si tú quieres ayunar conforme a la voluntad de Dios, una de las cosas que puedes hacer es servir a los demás compartiendo tu pan con el hambriento, ¿verdad? Ese es el verdadero ayuno que Dios escoge
para nuestras vidas. Porque a Dios no le vale de nada que tú te quedes sin comer. Que te abstengas de alimento no le sirve a Dios de nada si mantienes el egoísmo en tu corazón. Ahora, si te abstienes de tu alimento para compartirlo, es otra cuestión. Ahora, también me han preguntado muchos, pastor, ¿yo puedo dar mi diezmo a los pobres? Y aquí hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Primera, el diezmo, como decía antes, no tiene relación alguna con la iglesia. Siempre está relacionado con los judíos. Por tanto, no tienes que dar tu diezmo ni a la iglesia ni a los pobres. Segunda, claro que puedes ayudar a los pobres, pero eso no te exime de colaborar con la obra de Dios. Porque tenemos un deber. Pues si el Señor Jesús ordena que se sostengan los ministerios, ¿cómo se van a sostener si todos los creyentes ayudan a otros y no ayudan a su propio pastor? O a su propia obra, ¿no? A la propia iglesia, ¿no? No podría ser sostenido, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, ¿podemos ayudar a los pobres? Claro que sí, pero sin dejar de ayudar a la iglesia. Adelante, Miguelo. ¿Y qué podemos hacer con esos pastores que se están enriqueciendo de la obra con respecto a los diezmos y las ofrendas, que la controlan ellos, la recogen ellos y no llevan la contabilidad a los miembros? Nadie sabe lo que se ofrendó ni lo que se diezmó. Y ellos viajando con casa, venta y todo. Sí, bueno, sabemos que hay muchos falsos pastores que negocian con la fe y que hacen ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hacer lo que estamos haciendo, enseñar la verdad, lo que es correcto, predicar y exponer la verdad de la palabra de Dios. Por eso tenemos vídeos en internet y grabamos estos estudios y los colgamos en la red para que todo el mundo los vea. Y mucha gente están abriendo los ojitos. Y muchos creyentes que están asistiendo a grupos religiosos de ese tipo están dejando de asistir. Pero si usted se levanta y le habla por la palabra, ya usted está pecado, usted encuentra la obra que le dicen. Sí, no te puedes imaginar lo de gente que a mí me dice eso. Claro, en el momento que predicamos la verdad nos van a decir, hoy mismo, un pastor del movimiento misionero mundial, que es un movimiento que hay en Colombia, muy grande, vamos, ya está en varios países, movimiento misionero mundial, me decía que yo estaba perjudicando la obra de Dios al hablar contra los diezmos. O sea, que cómo me atrevo yo a enseñar esas cosas cuando ellos, gracias a los diezmos, están comprando canales de televisión, comprando terrenos y haciendo locales para la iglesia, y que ahora mismo acaban de comprar un terreno en Estados Unidos por más de 5 millones de dólares. ¿Cómo podrían hacer esas cosas si no fuera por los diezmos? Todavía no le he respondido, mañana le responderé. Le sacaré sangre del teclado. Es precisamente ese tipo de cuestiones. La gente cree que de ese modo está haciendo la obra de Dios. Pero cuando Dios ordenó que nos dedicáramos a comprar terrenos y canales de televisión, cuando Dios nos obligó a que nosotros hiciéramos grandes locales y construyéramos no sé qué, en fin, sigamos con el estudio porque si no me pongo nervioso. Lo que vemos en la Biblia es que la iglesia es la que atendía las necesidades de los demás. Es decir, si había necesitados, por ejemplo, en Jerusalén hubo necesitados, pero no eran los creyentes los que ayudaban a los necesitados, era la iglesia. Y tenían un servicio de obra social. Para eso fue instituido el ministerio de diaconía. Para eso fueron llamados e instituidos los diáconos, para atender las mesas de las viudas y de los huérfanos. Eso es una obra social dentro de la congregación de Jerusalén. La primera iglesia constituida en toda la historia del cristianismo comenzó atendiendo las necesidades espirituales
pero también las necesidades físicas y materiales del pueblo de Dios. Es decir, está bien, tú si puedes ayudar a tu vecina, a un familiar, como tú quieras, puedes ayudar a quien tú quieras con tus dones, con lo que tú tengas, con lo que Dios te haya bendecido. Pero eso, recuerda, no te exime después de tu compromiso de apoyar la obra de Dios. ¿Ok? Seguimos. Cuanto a la administración para los santos no son de piedra ni de cayola. Los santos se refiere a los creyentes. ¿Ok? Este verso deja claro que la ofrenda que Pablo estaba pidiendo era para suplir la necesidad de los santos. Es decir, de los creyentes que estaban en Jerusalén pasando hambre. No estaba, esta ofrenda de la que él habla aquí no era para el sostenimiento ministerial. Aquí está hablando de la ofrenda para los santos. ¿Okay? Había una necesidad puntual en Jerusalén, mientras que en 1 Corintios sí habla del sostenimiento del ministerio. Aquí está hablando de la ofrenda para los santos. Aquí está hablando de las necesidades. Cuando hay un creyente que lo está pasando mal, cuando hay una persona o una familia o varias que lo están pasando mal, la iglesia debe colaborar con el sostenimiento de esa familia. Es así, es la obligación de la iglesia. Y si no lo hacemos, no estaríamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Los santos de Jerusalén, como decía, tenía esa necesidad de alimento. Y por eso Pablo está hablando de esta ofrenda. Dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Está dando por sentado que ya ellos sabían lo que tenían que saber. Aún así, ¿le escribió o no le escribió? 2 capítulos completos sobre este tema. Por demás es que yo os escriba, pero les escribió. Curioso que, aún diciendo que no era necesario, lo hizo, ¿no? Para recordarles, quizás lo que ya ellos sabían, pero para recordarles, ¿no? Es como cuando en consejería le decimos a alguien, mira, yo no te voy a decir que necesitas orar más, o que debes estudiar más la palabra, ¿no? No te voy a decir que necesitas retomar tu relación con Dios, ¿no? Yo no te lo voy a decir. Pero se lo estamos diciendo, ¿o no? ¿Verdad? Bueno, yo no les voy a decir a ustedes que que no basta con conocer estas cosas, ¿no? Sino que hay que vivirlas, ¿no? Pues conozco, dice el versículo 2, vuestra buena voluntad, ¿no? ¿Ustedes creen que es importante tener una buena voluntad o no? ¿Por qué? Porque una mala voluntad es querer hacer cosas malas, ¿no? Y eso no es bueno. No está bien que un cristiano tenga mala voluntad. Está bien que tenga buena voluntad, ¿verdad? Ahora, está bien siempre que vaya acompañada de la acción, que no se quede solo en la voluntad, ¿no? Para que no seamos solo oidores, ¿no? Sino también hacedores de la palabra, ¿no? ¿Es posible que alguien tenga buena voluntad y se quede solo ahí? ¿Es posible eso? Claro, hay personas que mientras no llegue la nómina, pero cuando ya llega la nómina ya No entendí el ejemplo, ¿eh? o sea, yo puedo decir, bueno, voy a ofrendar tanto, pero cuando realmente ya... Ah, entiendo. O sea, que hay personas que cuando todavía no han cobrado, dice, yo voy a ofrendar tanto. Tiene buena voluntad, pero después cuando cobra, se le olvidó lo que iba a ofrendar. La buena voluntad se quedó solo en eso. No había entendido yo el ejemplo, pero está bien. Mucha gente ha hecho grandes proyectos a principios de año, ¿verdad? Este año voy a empezar con el gimnasio, voy a empezar con la dieta, voy a empezar a comer menos. Y todavía no ha comenzado el año y ya se olvidó del compromiso. ¿Es verdad o no? Eso no pasa aquí, yo sé que entre ustedes no. Algunos están diciendo, bueno, mañana empiezo la dieta.
Y claro, mañana siempre es mañana. Y mañana nunca llega. Porque mañana dice, no, mañana. Yo dije mañana. Como el cartel que hay en algunos comercios, ¿no? Hoy no se fía. Mañana sí. Y como mañana llega y te encuentra el mismo cartel, hoy no se fía. Mañana sí. Mañana siempre es mañana, ¿no? Pues, ahora, esta frase de Pablo nos enseña que es importante la buena voluntad, porque la buena voluntad anima también a otro, ¿verdad? Por eso Pablo, hablando de los siervos, escribió en Efesios capítulo 2, vamos a ir a verlo, Efesios capítulo 2, no, capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8, ahí habla de la buena voluntad, pero dice en el versículo 7, ¿lo tienen? Efesios 6, 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, perdón, me equivoqué. Sí, versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno quisiere hacer, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, ¿no? ¿Sí? Sí, dice la hermana. La hermana no lo ha leído. No digan sí si no están seguros. A ver. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, no quisiere. ¿Hay diferencia o no? Uno puede querer hacer el bien y quedarse solo en quererlo. Pero ahí dice el que quisiere o el que hiciere. El que hiciere, ¿verdad? En el 7 nos habla de buena voluntad. Sirviendo de buena voluntad, dice el 7. Como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El bien que cada uno hiciere. A veces se puede uno confundir leyendo. Yo me equivoco a veces, por eso tenéis que estar pendientes, ¿no? Y no decir amén a cualquier cosa. Pablo no quería que los efesios ni tampoco los corintios se quedasen solamente en el querer, sino que llegaran al hacer, ¿no? El bien que cada uno hiciere, no el que quisiere. Si nosotros leemos los versos del 2 Corintios 9, del 3 al 5, nos vamos a dar cuenta de que Pablo está repitiendo lo mismo que ya había dicho en el último versículo del capítulo 8. O sea, lo mismo. Está enfatizando. Esto es algo que es importante entender, que se trata del estilo hebreo, el estilo literario hebreo, ¿no? Los hebreos, cuando estaban hablando de un tema, lo desarrollaban y después volvían otra vez sobre lo mismo que habían dicho y volvían más adelante otra vez a puntualizar otra vez algunas de las enseñanzas que había dado, porque forma parte de su estilo. ¿Ok? Fíjese lo que dice el 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Esto mismo es lo que va a desarrollar, ya lo meditamos, ¿verdad? Pero es lo mismo que va a desarrollar en los versículos del 3 al 5. Pero he enviado, dice, a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Siempre debiéramos estar preparados para el bien. Siempre. ¡Uy, Dios! ¿Pero por qué pasa el tiempo tan rápido? Señor, no puede ser. Pero, ¿en serio? Pero si acabo de empezar. Ay, Señor Jesús. A ver, para que estéis preparados. ¿Ustedes creen que hay que estar preparados para el bien, sí o no? ¿Verdad? Hay un pasaje que me gustaría compartir con ustedes y con esto lo dejamos para la próxima semana, si Dios quiere. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19.
Hemos dicho estar preparados para el bien, ¿verdad? Preparados para el bien, no preparados para el mal. Versículo 16 del capítulo 6 de Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dice ahí: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y escuche bien, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Por tanto, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no deseches la enseñanza de tu madre. Bueno, el corazón que maquina pensamientos inicuos, es decir, los que están preparados para hacer el mal, ¿no? Los pies presurosos para correr al mal. Esas son cosas que Dios aborrece. Tenemos que prepararnos siempre para el bien, para lo que Dios quiere, no para lo que Dios no quiere. ¿Ok? Hablando de preparación, son muchos los que quieren servir a Dios e incluso dedicarse a la obra de Dios, a la predicación del Evangelio, pero sin embargo no son tantos los que están dispuestos a estudiar. No son tantos los que están dispuestos a prepararse para ese bien. ¿Creen ustedes que es importante, que es necesario prepararse para predicar el Evangelio, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno encuentra en la calle una persona que esté necesitada y puede, si está preparado, decirle lo que sea adecuado en ese momento. ¿Y si no está preparado también? ¿Por qué es importante prepararse? Para decir la verdad. Pero es que los que no están preparados están convencidos de que están diciendo la verdad. ¿No basta con ser sincero? Rona la puso el dedo en la llaga. Hay que hablar conforme a la palabra de Dios. ¿No funciona? Hay que hablar conforme a la palabra de Dios, dice. Es decir, como 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, ¿verdad? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, Dora Luz. Para no ser engañados, claro. Y para no engañar. Hay que estar preparados. Mire, si para ser médico hay que estar engañados, hay que estar preparados. Si para, no engañados, sino preparados. Si para ser mecánico hay que estar preparado, si para ser electricista hay que estar preparado, más importante que todo eso es servir a Dios. ¿Cómo no nos vamos a preparar? ¿Cómo no va a ser importante? Cualquiera que quiera enseñar sin haber aprendido antes, había que meterlo preso. Porque es más importante. Como siempre digo, si un médico se equivoca, te puede ocasionar un mal físico, incluso te puede ocasionar la muerte física. Pero si te dejas llevar de un mal pastor, te puede acarrear la condenación eterna. Por tanto, es más importante. Hay que estar preparados. Para que no nos pase lo que a Apolos. Apolo era un hombre que tenía un don de homilética precioso. Era un hombre con fluidez de palabra, con un dominio impresionante, atraía la atención de la gente, distraía a la gente y les hablaba. Pero tuvieron que ser llamados aparte por Priscila y Aquila para enseñarle correctamente las cosas como eran. Debió ser correcto. Vamos a dejarlo aquí porque si no yo de verdad que no termino, porque qué pena. Hay que prepararse, porque si no nos preparamos, ¿cómo vamos a estar seguros de que por muy sinceros que estemos, podemos estar sinceramente equivocados? La sinceridad no es garantía de que uno esté en la verdad. Por eso es importante prepararse, estudiar. Y todos estos jóvenes que me escriben, aprovecho para decirles, diciéndome que les ayude, que les prepare, que quieren servir a Dios. Chicos, apúntense en el seminario a distancia y hagan los estudios y háganlo bien.
Es decir, si quieren servir a Dios, hay que trabajar. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La buena intención no es suficiente. La buena intención, el amor a Dios, no es suficiente. Debes amar a Dios por encima de ti mismo. Decir que amas a Dios no es nada. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y uno de los mandamientos del Señor es escudriñar las Escrituras. Así que si amas a Dios, debes estudiar y prepararte para poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la fe que hay en ti. ¿Amén? Bueno, lo dejamos aquí. Vamos a seguir la próxima semana si Dios quiere, pero... ¿La próxima semana qué pasó? ¿Qué es la próxima semana? ¿Toca la próxima semana? Pues entonces cortamos aquí, sí. Vamos a despedirnos en oración, dando gracias al Señor, y ahora continuamos con la reunión.